Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer contar con ustedes con una mesa redonda de excepción para tratar uno de los temas que creo que en pocos foros se han tratado con solvencia académica, al menos, ¿no? Más allá de proyectos, ¿no? Empresariales, pero yo creo que desde el punto de vista académico es de los primeros eventos donde se estudia y se analiza y se propone, escucharemos las propuestas, ¿no? Que tengan que hacer los compañeros. Y creo que estamos en una mesa redonda realmente con ponentes de excepción, ¿no? A mi derecha, José Estevez, ya presentado anteriormente, ¿no? como antiguo de los primeros investigadores de la Cátedra de Derechos Mercados Financieros, gran amigo, que hemos trabajado en muchos casos conjuntamente, socio director del despacho Cremades Calvo Sotelo y socio del área de nuevas tecnologías, ¿no? Mucho antes de que blockchain fuese innovación, o sea, llevas innovando muchos años en muchos foros y muchas empresas, ¿no? Inicialmente. Importante aquí también escuchar su voz como miembro del Comité Consultivo de la Autoridad Europea de Mercados y Valores. A ver qué sabéis en la ESMA, qué dice la ESMA sobre las finanzas centralizadas, si se preocupa o no se preocupa. Así que estudiaremos eso. A mi izquierda está Alfredo Muñoz García, es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, es abogado y personalmente creo que es una de las voces de referencia, y creo que todo el mundo está de acuerdo, en materias de blockchain y cuestiones jurídicas, ¿no? Todas las mañanas siempre hay un comentario, un profundo análisis que invita a la reflexión y yo creo que todos disfrutamos con ello. Entonces, hoy tenemos muchas ganas también de disfrutar y de escuchar tu punto de vista sobre la regulación financiera de los mercados descentralizados, ¿no? Y online tenemos también mi gran amigo, Joao Vieira. Con Joao hemos coincidido desde hace 3 años en varios eventos en Portugal, en Lisboa, en Oporto, para hablar sobre todo de blockchain cuando era el boom de las tokenizaciones, ¿no? Aprovecho para felicitarte, ¿no? Por el doctorado, recientemente nombrado doctor. Es un placer también. Y autor de un artículo de investigación en que haremos luego referencias sobre mercados, sobre finanzas centralizadas y MiCA, ¿no? Esa interrelación que hay. Un paper muy interesante que está disponible en inglés, en SSRN, que luego podemos compartir, ¿no? Por si alguien quiere pues, mayor referencia, echa un vistazo. También hay una serie de conclusiones muy interesantes. Dicho lo cual, el formato de la mesa, si os parece bien, haremos una breve presentación en la que podáis exponer desde vuestra perspectiva la visión que tenéis, ¿no? Sobre la cuestión. Haremos un pequeño coloquio y luego daremos acceso pues, a un turno de debate para poder ver un poco las inquietudes que tienen los moderadores. José, si quieres empezar tú. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad de San Pablo CEU, a la Cátedra de Derecho Financiero y Mercantil y Financiero, a la que efectivamente pertenezco, al decano, a nuestro decano, profesor Martínez Echevarría. Y la verdad es que es un honor estar aquí en este aula, en este seminario, ¿no? Vamos a ver, mi visión es una visión de este problema, es una visión que está centrada quizá más en el mundo de la nueva regulación, pero es que es una regulación inexistente, con lo cual siempre causa estupor, ¿no? El lanzarse al vacío. La profesora que me ha precedido en el uso de la palabra, Carmen Pastor, ha dicho 2 o 3 cosas que para mí son fundamentales. Lo ha dicho muy brevemente, pero para mí es fundamental lo que ha dicho. Es decir, el tema de la confianza en una cadena de registro descentralizada como es blockchain pone en tela de juicio distintas finanzas ordinarias o tradicionales e instrumentos de financiación que tú conoces muy bien, que has trabajado en el tema de ICOs. Y pone en tela de juicio las relaciones entre lo que es los usuarios de la red y las instituciones. Es decir, yo empezaría haciendo una exposición, luego lo podemos debatir de la siguiente manera. Para mí, Bitcoin, bueno, para mí, yo creo que en esto no soy polémico, tiene 2 acepciones. Bitcoin puede ser considerada una unidad monetaria, o puede ser considerado otra cosa, que es un patrón. Un patrón como en su día fue el oro, o como en su día fue, por raro que nos parezca, la sal,
o como fue la semilla del algarrobo, por raro que nos parezca. De ahí viene la palabra querión, del griego, que es la que dio origen a quilate, que hoy utilizamos para determinadas materias. Entonces, esto yo creo que es importante entenderlo, porque si no, normalmente se confunde lo que es el concepto de la unidad monetaria, que básicamente podemos decir que está centrada en un soporte que puede ser físico, puede ser tecnológico, como en el caso de la red de cadena de bloques de blockchain, cadena de bloques, que es lo que significa, o registro distribuido, que ahora haré dos ideas para aquellos que no estén familiarizados con ello, y por otra parte el concepto de patrón de referencia para las finanzas, que son dos cosas bastante distintas. Bien, si hacemos referencia a la primera de ellas, es decir, al concepto de unidad monetaria, yo creo que cuando en el año 2008 surge el tema de Bitcoin, se dan todos los elementos de lo que es un sistema monetario en sí mismo, es decir, se da por una parte una unidad de cuenta, se da por otra parte un soporte, en este caso que es la red de distribución, que es el blockchain, basado en el registro distribuido a través de todos los nodos, donde no hay un solo elemento, como en los bancos centrales, que es donde reside el testimonio de la confianza o el que da, o al que atesora esa confianza. Se da una comunidad de intereses en la que todos deciden que ese patrón es válido, en este caso unidades electrónicas, y finalmente se da algo que sorprendió muchísimo a las autoridades a partir del 2008, que es personas que producen ese bien escaso, es decir, la minería de datos. Después de tantos años, desde el 2008 hasta aquí, pues ya no nos sorprendemos en el tema de la criptomoneda, qué es la criptomoneda, en qué consiste y el valor ideal, porque al final es un símbolo, es un valor teórico del que estamos hablando. De un gran ordenador distribuido, un valor teórico contable, de un gran ordenador donde la verdad del sistema, la veracidad del sistema no la dice un banco central único, no lo dice un organismo regulatorio, como todos sabéis, sino lo dice el conjunto, el consenso del sistema de todos los nodos distribuidos en los registros. Bien, yo quería hacer este pequeño apunte porque creo que esto es lo que nos tiene que como unidad monetaria, y luego hablaré del patrón con dos o tres reflexiones por sus efectos políticos y económicos que a mí me interesan sobremanera y que afectan, por supuesto, a las decisiones regulatorias. Si tuviéramos que decir algunas características importantes de lo que es el Bitcoin como unidad monetaria, yo destacaría, por ir muy al grano, primero, que supone una base de datos replicada. Segundo, que significa, como decía la profesora Pastor, una comunicación peer-to-peer, es decir, entre iguales. Tercero, que hay una... Y esto es un tema muy interesante, hay una hay como una contradicción entre la transparencia de la red, porque realmente la red es imposible o casi imposible de manipular. Sería necesario poner de acuerdo a todos los nodos que están en el mundo, en el universo de nodos, verificando la red a través del sistema Proof to Work o a través del sistema Proof to Stake, en el caso de que fuese Ethereum, sería diferente, ¿no? Pero eso es prácticamente imposible. Y es el anonimato, que también lo has reseñado, el anonimato en el que se esconden, por una parte, determinados comportamientos que pueden ser ilícitos, como el blanqueo de capitales o el terrorismo, o tráfico de armas, etcétera, que es una de las desventajas que tiene la red. Y finalmente, la irreversibilidad, es decir, una vez que la transacción en el registro se ha producido, de los datos, los registros, como todos sabéis, no pueden ser alterados. Por consiguiente, esto nos da una seguridad de irreversibilidad de la red y trazabilidad de la misma. Esto, que son características que yo quería recordar, pero que evidentemente todos sabéis, producen distintas cuestiones de tipo jurídico que a mí me interesa señalar. Por una parte, los aspectos jurídicos en temas fiscales
ya tanto la agencia tributaria como el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado, en base al artículo 135 de la Directiva Europea, el concepto de medio de pago, que también comentabas, el Bitcoin como un medio de pago. A pesar de que para mí el Bitcoin es mucho más que un medio de pago, mucho más. Pero bueno, desde la configuración doctrinal comunitaria lo considera así y le exime de IVA, queda exento del IVA, tanto en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se produjo, como la propia agencia tributaria en una consulta vinculante lo exime de IVA. Bien, tenemos una primera aproximación del derecho fiscal al fenómeno del Bitcoin. Otra cuestión interesante es la obligación que ha impuesto también la normativa comunitaria de blanqueo de capitales, y que lo configuran dos tipos de servicios: los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y los proveedores de servicios de custodia de moneda electrónica. Aquí también tenemos el reflejo de la normativa comunitaria y la normativa española, perdón, para evitar el blanqueo de capitales. Bien. Si tuviésemos que señalar algunos aspectos jurídicos en los que ha incidido blockchain y Bitcoin, la unidad monetaria, yo destacaría algunos ejemplos. Por ejemplo, en la banca hay una frase, creo que era no sé si es de Steve Jobs o, bueno, ahora no recuerdo, pero decía que la actividad bancaria es necesaria, pero los bancos no son necesarios. Y es verdad, porque uno de los grandes desafíos y de los grandes efectos políticos y económicos que va a producir la tecnología de blockchain va a ser acabar con la intermediación bancaria. Tener en cuenta que, bueno, ahora se habla mucho del euro digital que se puede poner, del dólar digital, pero realmente eso produciría, si eso se llega, en mi opinión, si eso llega a producir, se produciría que la intermediación de los bancos comerciales dejaría de tener un sentido práctico y les pondría en un serio aprieto. Es decir, al final los bancos comerciales lo que hacen es cruzar créditos y depósitos y se quedarían sin ese sentido que le ha dado normalmente Carta de Naturaleza durante todos los años, ¿no?, desde su existencia. Eso por una parte. En la actividad bancaria la intermediación correría enormes riesgos. En determinadas profesiones jurídicas también se correrían determinados riesgos, por ejemplo, los registradores de la propiedad. Se está hablando ya de cómo afecta al registro de la propiedad el sistema de cadena de bloques, de blockchain, por las características que he comentado al principio de mi intervención. También al fedatario público, si la confianza, si el testimonio, si el testigo lo da la propia red, porque es imposible de modificar a través del encriptado que tiene, pues carece de sentido determinados fedatarios públicos. O sea que eso también va a modificar, también modificará la vida de los abogados, porque si acaso luego tendremos ocasión de charlar, afectará a los denominados smart contracts, a los contratos inteligentes que van a afectar también o que van a incidir en el tráfico jurídico económico en distintos sistemas. Y, por ejemplo, en seguros, por ejemplo, un smart contract puede ser autoejecutable. Imaginaros un ejemplo sencillo: un billete de avión sometido a un smart contract, en el caso a través de blockchain, puede ser perfectamente establecerse un seguro que en el caso de que de que se produzca un evento incierto o con una condición determinada, sea directamente ejecutable, o bien su resolución o bien la aplicación del cumplimiento del contrato, sin pasar absolutamente por ningún juez, por ningún procurador, por ningún tribunal. Es decir, esto hay que pensarlo, que es así. Lo mismo ocurre en el tema de finanzas. Imaginaros en un leasing, el impago de una cuota de leasing en un contrato sometido a un registro de blockchain puede ser también perfectamente ejecutable sin necesidad de que haya la intervención de ningún tribunal. También os ponía antes el ejemplo, y esto lo conoce muy bien Rafael,
en los ICOs como métodos de financiación que quitan burocracia y que son alternativos a fondos de inversión, etcétera, para las inversiones de capital. O sea que imaginar en energía, por ejemplo, existen compraventas de energía ya actualmente en el Reino Unido a través de una compañía que se llama Electron en UK y que trabaja en el área de renovables a través de medidas de blockchain, a través de la distribución de blockchain. Y en la administración pública, en fin, podríamos poner muchísimos ejemplos de este cambio de paradigma que ha significado, que está significando blockchain respecto de la actividad jurídica, incluso judicial. Es algo que nos cambia bastante, que nos va a cambiar bastante la profesión, a pesar de que no lo queramos ver. Muchas veces o nos enfrentemos a situaciones de decir, bueno, esto nos va a cambiar mucho. También lo decía antes, en la propia intervención de los gobiernos. Imaginaros lo que significa que, por ejemplo, ahora mismo que estamos con una inflación del 6%, algunos analistas señalan que la inversión en criptomoneda precisamente es un refugio para protegerse de la inflación, porque no es los bancos centrales son por naturaleza política inflacionarios en cuanto a los efectos económicos que se producen, mientras que la inversión en criptomonedas no dependen puede evidentemente tener riesgos especulativos enormes, pero no desde el punto de vista de la inflación, porque es imposible desde el punto de vista del propio sistema, ¿no? Bueno, a mí me interesaría señalar, para terminar esta intervención, tener en cuenta dos cosas. Una frase de un premio Nobel de hace bastantes años, Kenneth Arrow, que dijo que con cualquier evento que haga retroceder económicamente al mundo, tiene siempre que ver con la ausencia de mutua confianza. Y es verdad, precisamente el sistema de confianza es la base en lo que sea, pero entonces era la confianza de un tercero. Ahora es una confianza universal en el registro de cadena de bloques distribuido. Parece ciencia ficción, pero esto es así. Y por terminar y abrir luego el debate, el comunicado, he cogido un comunicado último muy cercano de la SEC de noviembre de este mismo año, del año 21, que dice que dos principales problemas de las finanzas descentralizadas son las siguientes. En primer lugar, el anonimato. Claro, el anonimato, en la medida en que los inversores, los comerciantes, los propietarios de smart contracts o poseedores de smart contracts son desconocidos por definición, es decir, bueno, porque la red, como sabéis, tienes una clave, una doble clave de encriptación y es totalmente anónima. En esa medida en que se produce un anonimato casi blindado, es muy difícil saber desde el punto de vista económico si los precios de los activos, de los tokens, de los que tanto nos habla nuestro amigo Rafael del Castillo, y también los volúmenes de negociación que se producen, reflejan o no realmente el interés orgánico o son producto simplemente de la manipulación de los mercados. Esta es la primera de las cuestiones que plantea, en mi opinión, este tema. En mi opinión, y esto es opinión recogida de la SEC americana. Y luego un segundo elemento que no carece de relevancia, y especialmente para autoridades regulatorias, y yo en la medida que como simple y modesto consultor de una autoridad regulatoria europea me planteo, es la falta de transparencia. Si os decía antes que existe una cierta transparencia interna peer-to-peer en la red, lo cierto es que luego respecto de terceros, como decíamos los clásicos ultravires o el Gabonesta, la transparencia es absolutamente opaca, o sea, no existe transparencia ninguna. Y eso lo que nos hace es que pueda originar un mercado de dos niveles o a dos velocidades, o de dos niveles más que dos velocidades. Uno de aquellos profesionales con rendimientos descomunales, rendimientos de economía, unos rendimientos fantásticos, y otros inversores, por supuesto, estos los primeros profesionales del negocio, y otros inversores minoristas que no conocen el negocio y que se meten en ese mercado no regulado
y que van a asumir todos los riesgos, pudiendo haber no solamente riesgos, sino también enormes fraudes. La SEC, en su último comunicado, trata de animar a los operadores de finanzas descentralizadas de que se comuniquen sus operaciones, de que se incorporen, digamos, al mercado o a la supervisión del regulador, pero hasta ahora todavía no ha habido, a fecha de noviembre del año 21, que yo sepa, no ha habido ni una sola endorsement, no ha habido ni una sola participación en este tema. Así que yo creo que con esto, si podemos abrir boca, por mi parte está listo. Muchas gracias, José, por la introducción. Yo creo que has enfocado, has encajado muy bien el tema que nos ocupa hoy, lo has introducido y nos has puesto justo el momento en el que nos encontramos y planteamos. Es decir, lo que decías sobre registradores y notarios, en el evento de presentación tuvimos a registradores y notarios que ellos abrazaban blockchain como un avance, ¿no? Como algo que contribuía incluso a mejorar su trabajo y su labor. Desde el punto de vista de lo que decías, ¿no? En las finanzas centralizadas, quien más sufre, entre comillas, es el intermediario financiero, que desaparece. Pasamos a tener una economía desintermediada, directamente donde la gente puede hacer operaciones de activo y pasivo, que antes hacías necesidades de crédito, directamente sin necesidad de intermediarios financieros, sin necesidad de consultar al CIRBE, sin necesidad de consultar, de obtener KYC y procedimientos burocráticos más complejos, ¿no? Abrimos un mundo en el que cualquiera, ¿no? Y las grandes teorías de la misión o de los valores que se proponen, ¿no? Que es bancarizados, no bancarizados, el dar acceso, que no importe el credit rating que tenga una persona que pueda acceder, ¿no? Si pone sus criptoactivos como colateral a una serie de servicios financieros a golpe de clic desde su teléfono móvil, pues es muy potente. Y yo creo que es algo que ha pasado un poco de crecimiento desapercibido, ¿no? Pues con los problemas que hemos tenido, la crisis sanitaria, hemos estado desatendiendo, ¿no? Ese globo, no llamarlo burbuja, pero ese globo que se ha ido inflando y esa situación que tenemos hoy en día. Alfredo, ¿qué opinas tú de la situación de las finanzas centralizadas? Una hora tengo aproximadamente. Bueno, pues lo más que yo, lo primero es agradecer a Alfonso, a Carmen, a Rafael y a María Jesús por la dirección y la organización de esta jornada. Yo creo que me ha hecho muy bien Rafael y al CEO, por supuesto, por poner que estás en parte una casa en la que me siento muy a gusto, en la Facultad de Derecho y en Económicas. Tengo dos amigos al frente de los dos decanatos, dos grandes amigos, ¿no? Y bueno, pues dado los agradecimientos, tengo que decir que cuando uno da una conferencia corre el riesgo de equivocarse. Cuando uno da una conferencia sobre Bitcoin o blockchain o DeFi, que es más el centro, corre la certeza de que se va a equivocar, que va a decir algo de lo que dentro de unos días se va a arrepentir. De hecho, voy a decir cosas hoy que hace una semana no hubiese dicho, incluso que no creía que pudiese decir una semana después. Y esto es porque tan deprisa están cambiando las cosas, tantas noticias hay, tan global es este fenómeno, que lo que ocurre en Japón, que lo que ocurre en Bruselas, que lo que ocurre en Buenos Aires te afecta. Porque aquí todo el mundo está en una estructura, en una tecnología que es única y a la que hay que regular, porque si no los inversores, los emisores, los consumidores incluso se desplazan a otros territorios, utilizan otras plataformas en otros territorios. Y ahora mismo, por ejemplo, la Unión Europea tiene unas regulaciones encima de la mesa en la que tiene que darse cuenta de que esto no son directivas, en la que tiene que darse cuenta de que esto no es una regulación o modificación de hechos ya tradicionales, sino que los hechos ahora se están modificando muy deprisa y, por ejemplo, por poner un ejemplo, el reglamento MiCA, que hace un año se presentó como proyecto por parte de la Comisión Europea, que a todos nos sorprendió, ahora mismo, en este momento, ya está desfasado. Pero el problema está que todavía hay un año para que el reglamento MiCA se apruebe y luego prevé una vacatio legis de 2 años. Por lo tanto, no vamos a tener un reglamento MiCA vigente hasta el año 2024. ¿Cómo vamos a tener vigente un reglamento MiCA del año 2024 con ideas del año 2020? Pensar en cómo estaba blockchain en el año 2017 y cómo estamos ahora. ¿Cuántas cosas han aparecido? ¿Cómo ha crecido el sector? ¿Cuántas herramientas o instrumentos, instituciones criptos han surgido? Entonces, hay muchos problemas que se plantean y hay que tener cierta cintura para poder solventarlos y adaptarse. Yo creo que en este sentido, la Unión Europea
ha empezado muy bien la carrera, creo que hay algunos instrumentos muy buenos. MiCA, si no se hubiese quedado desfasado. Creo que el reglamento IDAS 2, por ejemplo, es un gran instrumento, porque esto sí que te permite ligar todas las actividades y toda la operativa a una identidad digital en ley electrónico, en registro distribuido, y esto favorece mucho el posible control o intervención o colaboración, llamémoslo como queramos, por parte de las autoridades. Y luego tenemos el pilot regime, el piloto que ya está también en vías de poder aprobarse, que va a determinar que los mercados de valores eliminen o sustituyan las anotaciones en cuenta por registros distribuidos, por registros de derechos de valores auténticos, como ya lo tiene Suiza. Porque tampoco vamos a inventar la rueda, porque ya Suiza lo está teniendo y ya debe tener unas 40 sociedades metidos en un registro distribuido. Y luego está el gran salto, que es el objeto de la conferencia. Es un viernes por la tarde. Es tremendo meterse en esto porque la gente le fastidia ese fin de semana, pero claro, hay que analizar dónde estamos. Estamos en DeFi. Y DeFi se ha convertido en un sistema económico paralelo al margen del sistema financiero tradicional. Y conozco a bancos que ya están buscando cómo formar a su personal para crear paralelos a sistemas reales de DeFi que den servicios a través de su sistema bancario, porque ya se empieza a notar que hay financiación que se está desplazando al sistema DeFi. Yo conozco aquí ya empresarios en Madrid que ya no van al banco a pedir financiación, sino que están yendo, por ejemplo, a Compound o AVE a pedir financiación. Incluso conozco un caso de uno que ha hecho una refinanciación sin irse a la refinanciación concursal y ha solventado su problema porque lo ha hecho en un minuto, sin prácticamente comisiones, y ha refinanciado una deuda y ha bajado el tipo de interés a la mitad de lo que lo tenía, porque el mercado es ultra competitivo. Y todo esto en un marco en el que aquí en España tenemos una norma que es la del registro obligatorio de chain y de custodios, que está en el Banco de España, a efectos del antiblanqueo, que bueno, pues ya está, pero que no tienes a ningún otro prestador de servicios. Tenemos otra norma que ni siquiera ha salido, que es la de la circular de publicidad de la CNMV. Ayer publiqué una en esta cuenta que me dices, Rafael, que hago más bolos que Belén Esteban ya cuando a raíz de que abrí esta cuenta. Y en esta cuenta ayer publiqué una entrada sobre un tuit que ha colgado la CNMV contra Iniesta, y en el que le reprocha que haga publicidad de las criptomonedas a través utilizando la plataforma Binance, en un tuit que hace Iniesta, y le reprocha cuando la CNMV tiene un instrumento claro para bloquear ese tipo de actividad publicitaria, que es el Boletín Oficial del Estado, porque tiene legitimidad para publicar la circular. Pero claro, lo que no sabemos es si la CNMV tiene en este momento medios humanos y materiales para utilizar esa circular. Porque antes Carmen lo ha dicho, creo que hace falta mucha formación a todos los niveles. Puedo contar muchos casos que se están produciendo ya severos en el ámbito de la justicia, casos que se están produciendo en el ámbito empresarial. Por poner un caso de la justicia que es realmente anecdótico, ni siquiera es de aquí de España, y se produce en Suecia. Detienen unos narcotraficantes, ligándolo con lo que ha dicho antes la explicación de José. Y ahora toco algo de DeFi para lanzar ahí 18 preguntas que no tengo solución, ya lo digo, pero que queden ahí. Se produce la detención de unos narcotraficantes en Suecia, le traen unos bitcoins en el año 2019. Y entonces estos bitcoins son el resultado de los trapicheos, de las transacciones con droga, ¿no? Les detienen, les juzgan, se le pide la condena, y entonces pues el fiscal dice: les hemos localizado en el año 2019 17 bitcoins, 30 los que sean, pues esto implica tantos coronas suecas. Entonces da el número de coronas suecas. Cuando van a ejecutar la sentencia ahora en el año 2021, pues le dicen: hay que cumplir la sentencia de condena, tienen los bitcoins depositados en el juzgado, ejecutar los bitcoins. Y entonces ejecutan un 10% de los bitcoins, se cubre toda la condena y les tienen que restituir a los narcotraficantes que están en la cárcel los otros 27, creo que era el 90% por el disparo del valor del Bitcoin. Entonces, claro, el fiscal dice: Dios mío, ¿por qué nadie me había enseñado lo que significaba Bitcoin? ¿Por qué nadie me había enseñado que era una unidad de cuenta, pero referenciada al euro? Yo he pedido mi condena en euros, perdón, en coronas suecas, y la sentencia se tiene que cumplir los términos literales de la condena. Y entonces, como se ha producido eso, los narcotraficantes están tan tranquilos esperando la cárcel para llevarse sus 29 bitcoins restantes, con los que van a poder vivir durante un tiempo. Entonces, claro, necesitamos explicar a la gente cómo funciona esto, qué significa Bitcoin, por empezar, para terminar en lo más complejo que son las DeFi. Y a veces nos saltamos todo el proceso, y creo que José lo ha hecho bien. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Ya tenemos problemas con la propia unidad de cuenta de Bitcoin, qué significa. Y estamos en las DeFi.
Pero es verdad que estamos en la DeFi, y la DeFi plantea numerosas cuestiones. Tantas cuestiones que es, por ejemplo, uno de los temas más relevantes de las nuevas recomendaciones que ha publicado el GAFI sobre los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales que ha publicado hace un par de semanas. No, ¿por qué? Porque las recomendaciones del GAFI se convierten en directiva y la directiva se convierte en ley en España en 2 o 3 años como mínimo. Y sobre las DeFi hay muchos problemas. Y voy a poner uno, por ejemplo, que hoy me ha surgido o me he planteado. Cuando yo veía Mica, esto porque he hablado con Carmen, y estuvimos hablando por WhatsApp, ¿qué cambios trae? Porque han cambiado Mica, o nos han sacado un texto alternativo a Mica que acaba de aprobar el Consejo de la Unión Europea. Y ahora hay que discutirlo con el Parlamento, teniendo en cuenta que el texto del Parlamento y del Consejo ya no son iguales que los de la Comisión, pero bueno, la discusión, el procedimiento legislativo es el que tenemos y terminará como sea. Por eso hay un año ahora para que Parlamento y Consejo se pongan de acuerdo y nos saquen un texto definitivamente aprobado. En Mica había 2 tipos de stablecoin. Una stablecoin referenciada a activos, referenciada, no respaldada, pero tenía que estar referenciada a esos activos que pudieran ser varias monedas fiat, varios criptoactivos, otro tipo de activo. Y luego tenemos el e-money token. El e-money token es dinero electrónico respaldado por una moneda fiat. Pues el euro, por ejemplo, podría ser cualquier otra, pero el euro. Y ahora, ayer se ha cambiado, me he dado cuenta, esta mañana, cuando hoy he tenido otro evento esta mañana en Zaragoza, yendo en el AVE, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces, yendo ahí a las 8:30 de la mañana, que iba medio dormido, me he despertado de golpe, porque han cambiado la definición de stablecoin, referenciada, y ahora lo hacen a varias monedas fiat. Y al referenciarlo a una o varias monedas fiat, han colocado la inclusión, por ejemplo, de la principal stablecoin que funciona en DeFi, que es DAI, y que está emitida por la plataforma MakerDAO, que quedaba fuera de Mica, porque no iba referenciada a una o no iba referenciada a varias, sino que va referenciada a una y no es un e-money token. Por tanto, ahora DAI está incluida. Al estar incluida la stablecoin DAI, que es la base fundamental, porque es la que te da el pool de liquidez, la que gestiona como base todas las plataformas, casi todas las plataformas de DeFi, la concesión de una licencia por una stablecoin tiene que autorizarla la autoridad competente. En algunos casos va a ser la autoridad nacional, en otros casos puede ser la ESMA, según si es activo significativo o no. Claro, ¿esto qué va a hacer? Pues que puede ser que en Europa, si no se da una licencia a DAI, no estén autorizadas ninguna de las plataformas. ¿Y cómo se va a regular eso? ¿Cómo se va a poder prohibir que los ciudadanos accedan a las plataformas de DeFi? Y pongo un ejemplo. UK, por ejemplo, hace unos meses ha prohibido a los ciudadanos, a los inversores no cualificados, invertir o acceder a servicios de derivados en criptoactivos. Y ahora han sacado un pequeño informe en el que han dicho, a ver, hemos prohibido que nuestros consumidores no accedan. Bueno, pues como nosotros casi decíamos a la gente, no accedáis a participaciones preferentes, no accedáis a derivados, o que os hagan usted de MiFID, y entonces controlar que la gente no pueda acceder a todo. Entonces, no accedéis a nuestros derivados. ¿Y qué han hecho los ciudadanos comunes no cualificados? Acudir a plataformas que no están residenciadas en UK. Y entonces, lo que dice la autoridad de UK y la FAC, dice, pues es que ¿qué hemos hecho? Que ya hemos perdido el control de algo que en un principio podíamos intervenir, que podíamos darle requisitos. Entonces, tenemos que decidir qué tipo de legislación queremos siendo conscientes de las dificultades. Y aquí quiero decir, si no hacemos una legislación en Europa y en España, acorde a los servicios, acorde a la tecnología, teniendo como colaboradores esenciales los prestadores de servicios a criptoactivos, vamos a convertir esto en un gran fracaso. Y la gente que quiere invertir en DeFi lo va a hacer. Y desde un punto de vista de financiación, en estos momentos DeFi está ganando la batalla al sistema bancario tradicional. Con colaterales, sí, bueno, es que cuando tú vas aquí a pedir un préstamo, pues claro, en DeFi la mayoría de la financiación es con colaterales, con criptoactivos que te ofreces de colaterales, los dejas ahí en garantía. Pero cuando vas a pedir un préstamo al banco aquí, ¿qué te piden? Un colateral. O un aval personal de un tercero, o una garantía hipotecaria, o como proceda. Entonces, hay muchos temas que están abiertos. Por ejemplo, otro tema que dejo ahí abierto, solo medio abierto, como un melón, es ¿qué ocurre con las DAO? Las organizaciones autónomas descentralizadas que gestionan las plataformas DeFi. ¿Por qué? Pues porque, como creo que Carmen también lo ha referido, tenemos organizaciones que no somos capaces de calificar de una persona física, una jurídica, y ¿estos qué son? ¿Estos qué son? Las comunidades de bienes aquí tradicionales de España. Bueno, de hecho, el Tribunal Supremo dice que las comunidades de bienes tienen un fin común y constituimos, y esto es una sociedad mercantil o civil según el objeto. Pero una DAO en la que en realidad todos los que están ahí son clientes a su vez, que en muchos casos tienen toques de gobernanza, pero en realidad en otros casos tampoco está tan claro. Y entonces, por ejemplo, las reglas del GAFI te dicen, tenéis que encontrar a los Estados miembros, tenéis que localizar en cada plataforma de DeFi
una persona responsable, alguien que tenga influencia, incidencia. Nosotros podríamos llamarlo aquí un socio de control, pudiera ser similar. Podríamos decir que es similar a la matriz de un grupo. Bueno, pudiera ser, pero ¿y cuando no? Y las reglas del Gafi te dicen, lo voy a solucionar por la vía del medio. No se puede abrir una plataforma de DeFi si no ponen un prestador de servicios al frente, porque tengo alguien siempre en todos sitios que cumpla las reglas de antiblanqueo, que cumpla los deberes de información y de control de los activos. Entonces, tenemos muchas brechas abiertas, ya las teníamos sin DeFi. DeFi hace 2 años no era nada. Cuando se aprueba MiCA, prácticamente muy poca gente sabe lo que es DeFi. Pero en un año ha crecido exponencialmente. Ahora creo que debe haber como 200.000 millones en activos bloqueados. O sea, es una barbaridad en prácticamente 1 año y medio. Y el problema está que es que tiene éxito, es que es eficiente. Es que no puedes discutir sobre que realmente... Porque cuando Rafael y yo nos conocemos, lo quiero contar, en el año 19, creo que fue, nos presentó un amigo común, Carlos Tur, que tiene un gran libro de Smart Contract, creo que sigue siendo una obra de referencia. Y en aquel momento discutíamos en un grupo de trabajo que hubo, que había jueces, abogados, profesores, técnicos, discutíamos un caso de uso de DeFi, o sea, de blockchain, donde hay un claro caso de uso más allá de las criptomonedas. Ahora ya lo tenemos. Ahora tenemos un caso de uso que empieza a ser un abuso, porque empieza a ser un atractivo y un claro competidor contra el sistema tradicional financiero. Bueno, dejo esto ahí como tarde de viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que el enfoque que le has dado es el adecuado, ¿no? Estamos tarde de viernes y son preguntas a las que no tenemos respuesta, a las que veremos, ¿no? Como bien dices, dónde nos llevará la última redacción de MiCA y dónde nos llevará el mercado, ¿no? Porque al final siempre la realidad va por delante del derecho, pero aquí es que corre tanto que el derecho no, es casi imposible. Yo creo que el secreto, ¿no? Que al final lo que siempre se está buscando es alguien contra el que ir, ¿no? Y aquí, al ser algoritmos y al ser todo descentralizado, todavía no es totalmente descentralizado, ¿no? Porque hay, digamos, varias capas que todavía mantienen pues alguna aplicación en una interfaz de usuario. Alguien desarrolla eso y es más o menos contra quien van a cargar. Si nos acordamos de unas primeras resoluciones de la SEC, del regulador estadounidense, contra The DAO, el proyecto, lo que decían era que al ser una DAO no se sabía contra quién ir y al final, pues, más o menos buscaron una responsabilidad, aunque el proyecto había muerto. Dijeron que debían haber imputado la responsabilidad al desarrollador del producto, ¿no? Entonces, más o menos sería por ahí. Me gustaría que siguiéramos con Joao. Joao hará su comentario en inglés, aunque entiende perfectamente español, pero se siente más cómodo participando en inglés. Me gustaría escuchar un poquito que él comparta su visión, ¿no? Porque también apunta ideas muy interesantes en el paper del que os hablé anteriormente. Joao, cuando quieras. I was saying that I'm saying sorry for not speaking in Spanish. It would be with with a lot of mistakes, so it's better in English. And also would like to thank the invitation from the Universidad de São Paulo, and from you, Rafael, and for your kind words. Your book about ICOs was very important in my doctorado. So many thanks, and it's an honor for me to be in a panel with remarkable professors and lawyers such as José Esteves and Alfredo Munhoz Garcia. A lot of things have been said, and I agree with most of them. But starting maybe with crypto assets was a topic that was discussed here, and just also saying good things about. I would like to say good things about your initiative, the Spanish initiative to regulate advertisement of crypto assets. I think it's a good step. It doesn't solve everything, and it's going to be difficult to enforce. But it also prepares for the application of MiCA. MiCA is going to, as Alfredo said, is going to be applicable maybe only in 2024, and the reality is going to change, and the authorities are going to have difficulties in the application of MiCA, and CNMV is already going to have
this preparation because of the supervision that they are going to do in terms of advertisement, and also they are going to have some kind of enforcement in these topics here in the Portuguese Securities Market Commission. We are going. We have a lot of reclamations, reclamaciones about crypto assets. It's a day-to-day challenge, and we don't have any powers to solve this kind of issues. We only communicate to the public prosecutors if there is any indicio of a crime, but it's very difficult to solve these issues in terms of investor protection, because crypto assets are mainly the entities that sell crypto assets are mainly targeting retail investors, and they are not prepared to deal with the risks that crypto assets involve. So that's a very good initiative, and also because MiCA is going to be a future initiative. It's not for the present, so it's better to act now. But notwithstanding those issues, I'm a fan and aficionado of MiCA. It's a problem that is going only to be applicable into 2024, but it's a problem that we have to deal when negotiations of 27 countries are in case, and we have to deal with that with to have a very good thing, that is to have the common rules between this space, this European space, and that is also very special. Why I like MiCA? First of all, the taxonomy. It's very useful. Because we had before a taxonomy that was very currently used, and is still used a lot by lawyers, and I see by a lot of students, of the payment tokens, about the utility tokens and investment tokens. But normally you can't do that separation. It's very difficult to do. Most of them are hybrid, and so MiCA does a more risk-based approach, based on the investor protection for most of the crypto assets, and for financial stability for the stable coins. So I think it's the right approach. Let's see in 2024 if it doesn't change, because I agree with Alfredo. This reality is changing a lot. I wrote that article about MiCA and DeFi, and most of it I still think the same of what I write, but it's a theoretical article, and it can change if the reality changes a lot. It's changing from 2018 to 2021. It changed a lot. DeFi appears as a trend and as a phenomena. DeFi was already discussed in MiCA. I had the pleasure to be in the discussions of MiCA within the Portuguese presidency of the council. Of course, DeFi was an issue, but what I can say about DeFi, about finanças descentralizadas, is that they are growing. Okay, it's true. The growth that Alfredo mentioned, it's on the ESMA trends and risks.
and it also mentions that is a growth of 1,200%. So really exponential percent. It's huge. It's a huge difference from one year to another. So it's a reality that we need to be very aware, but it's still not very developed in terms of decentralization. I think it's DeFi is more a goal than a model that is now in action. I'm saying this because I see a lot of projects here in the Portuguese Commission that wants to be a DeFi project, wants to be crypto assets lending, wants to be use stable coins to do many projects that the developers want to be decentralized, but for a small project or medium project, it's very difficult to do that kind of decentralization. You cannot lose control when you want to grow and when you want to have an activity that reflects and that is safe. So most of the projects that are almost decentralized are very big projects. Are MakerDAO, that was mentioned, Uniswap. The biggest DeFi projects are the ones that are closer to real decentralization. The others you can find control, you can find someone that is doing financial service. So for now, it's very difficult to have a legislative approach to that defines and that deals what can be defined. So in my article, when I speak of a regulation about DeFi, it's more futuristic in terms of if we are dealing with the real decentralization, the purpose or the goal is to have a legislative approach that is risk-based. So one of my inspiration was the AI regulation. The proposal, I think, it's very risk-based, and it's I think it can reach the goal to mitigate some risks of AI. And DeFi has almost the same problems. It's more related to finance, but a model that deals with the design of DeFi systems in the beginning by doing a scale of risk, I think it would be the best approach. But for now, it's very difficult to do that prediction of what is going to be DeFi if truly decentralized projects are going to be developed in a lot of countries, or if they are going to be without a jurisdiction and the approach must be by international cooperation. So with IOSCO, with ISMA, having a central role regarding DeFi, it can be the best approach. But also a problem that Alfredo mentioned, it's true that MiCA can be very problematic for DeFi projects in terms of stable coins. It's an issue that's going to be difficult. It's a topic that in MiCA it was very difficult to approach. Also because of the danger of stable coins to
to money sovereignty of the member states. So it's very difficult to have a balance between debt protection of financial stability and the sovereignty of member states, and to allow these kind of DeFi projects that use stablecoins and they want to be with some freedom of compliance, of having an entity that complies with some rules, with some stability, with risks protection. In terms of ML, I think it will be easier for them, but it's going to be difficult for those DeFi projects to deal with stablecoins. An approach is going to be to run from Europe, and so not being in Europe, it will be very problematic for us. Other approach is to deal with other kinds of crypto assets. So I think I'm going to end here, but I have a lot to say, but it's better to share now. Thank you, Joao. Thank you very much. Bueno, hechas estas introducciones, vemos que estamos elucubrando, ¿no?, sobre las posibilidades y que hay más dudas que respuestas, ¿no? Pero aún así creo que es un ejercicio necesario, ¿no?, que hablar sobre la tecnología, sobre los usos de la tecnología y buscar soluciones, ¿no?, precisamente para detectar los posibles problemas. Yo os quiero lanzar una primera pregunta que creo que es importante que nos planteemos todos. Al final, el tamaño del mercado se mide de DeFi es por activos, ¿no? Locked assets, total locked assets. ¿Cuántos activos hay guardados y cuántos activos están siendo utilizados como colateral para prestar servicios financieros? Más que una bola de cristal y pensar en futuro, ¿no?, la pregunta sería hasta qué punto veis que DeFi sea simplemente pues, una alternativa más, punto va a ser problemática y poner en jaque a las entidades bancarias. Ya lo he mencionado antes, yo voy a compartir una breve reflexión de un caso personal con un cliente en el que dije, es que los bancos, no voy a decir qué entidad, los bancos están acabados, ¿no? Era un cliente bastante importante, con muchos movimientos, muchas transacciones, con un saldo importante en la cuenta y llevaba 3 días sin poder contactar con la oficina porque habían subido las tarifas de transacciones. Decía, no me cogen el teléfono, no puedo hablar con nadie, estoy fuera de España, no puedo ir a la oficina y estaba muy enfadado. Dices, tengo más de varios millones de euros en la cuenta y me están cobrando y no me cogen el teléfono. Entonces dices, si los bancos, ¿qué es lo que quieren? Llamé a la oficina, hablé con el banco y me dijeron que es que ahora los bancos tienen mucha liquidez, el dinero no interesa. Y bueno, pues que digo, es un enfoque bastante preocupante, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, si el enfoque de la banca es ese, ¿no? Si es un poco el camino? Yo creo que todos hemos visto esa transformación bancaria donde cada vez está más deshumanizado, ¿no? Donde cada vez pues, tenemos un ticket, estamos hablando, cada vez hay menos personas y cada vez es todo más automatizado y no entendemos lo que pasa, ¿no? Nos llegan comisiones, nos llegan cosas. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que será algo complementario? ¿Hasta qué punto será, no digo que sustituirá, pero pueda eclipsar un poquito a la banca tradicional, ¿no? Y ¿qué están haciendo? Si las entidades están haciendo algo, se plantean hacer algo, ¿no? Un poco vuestra visión. Gracias. Bueno, yo lo que tengo que decir, lo primero es que estoy muy de acuerdo con, bueno, solo ha suscitado el profesor Alfredo Muñoz en su intervención. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho y con la forma de hacer el approach a la regulación, en general con lo que has dicho, Alfredo, que tiene mucho que ver con lo que estás contando ahora. Los bancos comerciales, yo os decía que, en mi opinión, su papel va a ir menguando de una manera tremenda porque en la medida en que no va a ser necesario que, vamos a ver, por ser muy gráfico, yo creo que no tardará mucho en que tengamos un Bitcoin de Amazon o de Facebook o de Google
dando soluciones financieras. Yo creo que no va a tardar mucho y no veo cómo impedirlo, ni siquiera si hay que impedirlo, porque yo tengo experiencia, o tuve experiencia en la regulación en Europa, en bastantes años que viví en Bruselas, al principio de los 90, trabajando para el tema de las telecomunicaciones, como tú has señalado antes. Y esto se vuelve a repetir la historia, es decir, en aquella época se quería que las telecomunicaciones estuviesen, digamos, lo menos liberalizadas posible dentro de un orden o en un oligopolio, que las tarifas estuviesen reguladas. Todo eso se le escapó es decir, al mercado no se le puede poner, que es un poco lo que decía Alfredo, al mercado no le puedes poner tapias porque el mercado existe. Si quitas una red o una red de distribución, no, va a haber otra paralela en las DeFi y esto va a ser así. Os voy a dar un dato. Se ha pasado, en un dato reciente, el valor de total de activos almacenados en plataformas de DeFi ha aumentado de forma constante, pasando de un inicio de 21.000 millones de dólares a más de 100.000 millones de dólares en la actualidad. Es decir, es un fenómeno que es imparable. Es decir, si lo queremos decir en términos doctrinales, yo diría que la tokenización de los activos de la economía es un fenómeno que no va a parar. Por consiguiente, ¿qué pueden hacer los bancos comerciales? Deberían de hacer otras cosas diferentes de las que están haciendo. Sin duda, yo tampoco soy quien para decir a los bancos lo que tienen que hacer, se lo tienen que tomar bastante en serio. Y luego estoy muy de acuerdo también con lo que ha señalado, y con esto termino mi intervención, que no quiero, Joao, en dos cosas. Esto pasa, creo que por la autorregulación en parte, lo cual no quiere decir que no haya regulación, tiene que haberla, pero pasa también por la cooperación internacional, creo que es básica. Ha mencionado Joao dos organismos importantes, importantísimos para esto. Yo participo en los dos, en IOSCO, que por cierto mucha gente no sabe que está en Madrid, tiene la sede en Madrid, ahí en el Viso, y que es un organismo de conferencia intergubernamental que regula o que asesora sobre estos temas, y ESMA, por supuesto, en París. Yo creo que eso, junto con una cosa que tiene mucho que ver con las universidades y que yo animo a hacer, que es la siguiente, y tú has citado un caso en Suecia, además. Son los escandinavos los que tienen normalmente, los que abogan por lo que se llama la cultura financiera. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la educación y cultura financiera, que no tenemos en España, que normalmente no tenemos en los países latinos, que se invierte un poco como si fuese un casino. Y hay algunas organizaciones pequeñas, internacionales, una de ellas que está en Gante, que es la Federación Mundial, International Board of Investors, que precisamente se ocupa de la educación en temas financieros, y yo animaría mucho a que cátedras como esta, a que universidades internacionales promoviesen este tipo de seminarios, porque es importante hacer reflexiones sobre estas cosas. El futuro, en muy corto plazo, lo decía el profesor Alfredo Muñoz, del 2017 al 2021 es que todo esto ha cambiado. Y es que la tecnología blockchain va a cambiarlo todo como paradigma. Nos empeñemos o no nos empeñemos. De la misma manera que en los años 90 se acabaron los multiplexores de telecomunicaciones y ahora mismo hablas perfectamente por internet, casi igual que con la línea tradicional. Y te comunicas más por WhatsApp y por redes. O sea, eso no lo pudo parar la regulación, por muchos intereses económicos y de monopolios que hubiera. Y yo creo que lo mismo le va a pasar al negocio financiero, al negocio bancario. El DeFi ha venido para quedarse, son los prolegómenos del DeFi, y ahí tenemos los juristas un papel atractivo, muy atractivo que hacer. En fin, no me quiero extender más, pero derechos reales sobre bienes incorporales como son las criptomonedas, en fin, un papel en el campo del derecho privado espectacular, ¿no? De muchísimo, lo comentaba antes, en seguros, en fin, en banca, en financiación, en constitución de empresas a través de financiación ICO, etc. Yo creo que hay un campo que se abre, que lo abre una tecnología de distribución, de registro en cadena de bloques,
y yo creo que no podemos ponerle puertas al campo. Esta es mi opinión. Pero bueno, pues, vamos a la... A ver, yo no subestimaría a las entidades de crédito. Yo lo he hecho y me he equivocado. En el sentido de que tienen una clientela muy fija, tienen unos recursos, tienen financiación, tienen la protección de los reguladores, o hasta ahora la han tenido. De hecho, por ejemplo, el proyecto de euro digital no está saliendo, no va a salir a la velocidad que se pretendía, justamente porque hay un gran miedo de afectar la intermediación bancaria. No solamente es el proyecto de euro digital, sino la FED no pone el dólar digital justamente por la afectación de la intermediación bancaria. Ahora, aquí tenemos un problema que es global y, por ejemplo, puede aparecer, como muy bien ha dicho José antes, puede aparecer una stablecoin de Apple, una stablecoin de Facebook, aunque lo hayan parado. Quisiera recordar, por ejemplo, que Facebook tenía un proyecto de stablecoin referenciado a una cesta de criptoactivos. Como le pusieron beta, le pusieron problemas, dijo, pues ahora solamente lo voy a referenciar al dólar. Me siguen poniendo problemas, ya no pongo stablecoin. Pongo un recipiente que se llama wallet, pero que tengo 3.000 millones de usuarios que pueden tener una wallet conmigo. Y por tanto, en esta wallet puede venir cualquiera de las empresas que ya tienen una stablecoin, como Tether, como USDC, como USDP, y la puede meter aquí y utilizarlo para pagos. Por tanto, yo soy mucho más potente que todo el sistema financiero restante, porque tengo 3.000 millones de usuarios. Pero podemos ir a Amazon. Imaginar que ahora empiezan a pedirnos que paguemos en Amazon con una stablecoin determinada. O dentro de 4 meses se pone en funcionamiento el yuan digital. Y el yuan digital, aunque no sea una stablecoin, es una moneda que amenaza a los sistemas económicos de Occidente, tanto los norteamericanos como los europeos. Entonces, la banca es un elemento que hay que tener en cuenta y que considerar por su estado actual. Y voy a poner un ejemplo que ha pasado esta semana porque la banca está cambiando, la banca está adaptándose muy deprisa. Hasta ahora la banca era reacia y la banca lo que decía es parármelo del euro digital. Entonces la Unión Europea dice, bueno, vamos a poner un euro digital para el año 2024-2025 y con una tenencia limitada de 3.000 euros por persona y entidad, porque solamente podemos utilizar el euro digital como instrumento de pago, pero no como instrumento de ahorro. No lo utilicemos como almacén de valor, porque así evitamos que la gente saque los depósitos. Pues a los japoneses les ha ocurrido una idea tan sencilla, por la que han publicado esta semana un proyecto entre toda la principal banca de Japón, y vamos a coger los depósitos de los clientes y los vamos a convertir en stablecoin. Y la gente dice, bueno, ¿y para qué quiero una stablecoin en lugar de depósito? Pues la garantía no cambia, sigues teniendo un fondo de garantía de depósitos en los niveles que hay, porque en realidad ya no es un tema de garantías o de seguridad, es un tema de tecnología. Y lo importante de todo esto es que tú puedas coger tu dinero, ya no un depósito bancario, sino una stablecoin, y hacerlo programable. Y ese es el futuro que tiene que utilizar la banca. No te voy a dar garantías, te voy a mejorar los servicios. Justamente lo que tú no te has encontrado con tu cliente, Rafael. O que yo esta mañana, cuando me he ido a Zaragoza, he ido a sacar dinero en efectivo, pues si no podía pagar algo con tarjeta, me he encontrado que mi cajero me dice que temporalmente era disponible. Pues si no estás temporalmente ahora, ¿cuándo te voy a utilizar? Por la tarde, que ya necesito el dinero ahora. Claro, si tengo una wallet en criptoactivo, la tengo ya todo el día. Entonces me tienes que dar un servicio en el que yo puedo utilizar dinero que sea cash o que sea similar al cash. Entonces, la tecnología ya lo permite y el proyecto este de banca tiene que hacer ver que hay posibilidades porque no sabemos cuáles son otras amenazas. Y una amenaza de una stablecoin, de una big tech, sí que puede quebrar los estados de derecho tal y como los conocemos ahora. O una amenaza de un yuan digital en la que, por ejemplo, China empieza a solicitar que todas las exportaciones, el principal país exportador del mundo, se paguen en yuan digital. Con lo cual, si quieres respiradores, tienes que pagarlos en yuan digital o no te los vendo. Y este es un serio problema. Tanto a los bancos hay que decirles, actualícense, pero hay que contar con ellos porque en este momento tienen una posición predominante y el proyecto de Japón no necesita ninguna licencia. No necesitarían ninguna licencia para ponerse en funcionamiento. Aquí el único problema que podríamos tener en que la banca acogiera la situación es un problema de derecho de la competencia, en que se redujera la competencia entre las entidades porque acogieran una unidad monetaria común. Entonces lo que tenemos que ver es cómo eliminamos esos problemas, cómo los reducimos para poder hacer que tengamos un dinero programable. El proyecto de dinero programable que ya estaba en Alemania, que está en Reino Unido, que está en el yuan digital, es fantástico porque el dinero programable es realmente lo que queremos. Y además el dinero programable nos permitiría interrelacionarnos con DeFi y por lo tanto eliminar los problemas de control antiblanqueo o de anonimato. Esta es una cuestión muy importante porque la prestación dineraria es la base de todo el sistema y hay que controlar esa prestación dineraria para poder controlar toda la operatividad. Y entonces, con esa stablecoin, el banco, las entidades de crédito sí que pueden hacer un sistema financiero competitivo con las actuales plataformas de DeFi. Muchas gracias, muy interesante reflexión. Sé que hay
firme comentarista sobre las CBDCs. Yo siempre te sigo, está siempre en las últimas. Pero vamos muy tarde con las CBC. Las CBC necesitan mucho tiempo, yo lo entiendo. ¿Por qué no dejamos que los bancos se la jueguen? Perfecto. Joel, you want to add something else to the discussion? Yes, I had 3 comments. I'm going to try to be fast. First of all, the discussion about these stablecoins it's very interesting, this political issue, and already the comments were better that I all could do. But just to say that it's a real risk. The trend that I see now it's that we are seeing a lot of institutions having an approach related to crypto assets. Here in Portugal is also a trend. We are seeing now banks saying that they are going to trade crypto derivatives, and other institutional positions also from international companies, and it creates also this risk and this of Amazon creating a stable coin. But just to remember that Mika has a very strong approach to it, because it was designed when Facebook was going to implement Libra, and now called Diem. So I think Mika can answer it. It has a strong approach to it. But it's going to be a very interesting topic in terms of geopolitical terms, in terms of the relation between China, United States, and Europe. I'm very looking forward to it. Another comment, 2 more comments about DeFi. One that I didn't. We are speaking a lot about risks, about threats, but also saying the positive things about DeFi. That it can promote inclusion, financial inclusion. It can also solve some problems of centralized systems, as inefficiency, opacity, bureaucratic process, and single points of failure. So it's also a phenomena that states can promote. And one idea that I have to promote it is DAOs. DAOs, I think they are a very good way to approach it, because most of these DeFi protocols are based on DAOs, or like to be based on DAOs. It's a topic that is more difficult to have an international or even European approach, because it's more related to corporate law. But I think it would be very beneficial to have a legal construction for legal personality and limited liability for this kind of cooperations, interactions that these crypto and DeFi developers want to have, and could also promote the benefits and mitigate the risks of DeFi. A last point about the LT pilot regime. It was mentioned, but it's not very mentioned, the LT pilot. It already reached an agreement between the Parliament, the European Parliament, and the European Council. So we are very close to have that pilot regime into application. I think there are 9 months of vacatio legis. So probably in the next year, in November, we are going to have this regime in application. And it's a step also for DeFi, because it can cut some intermediaries, and tries to do it to promote that decentralization or intermediation that blockchain promotes by only an MTF, management company, could be in the middle of this interaction between investors in the DLT.
by reducing the need of broker and of CSD, Central Securities Depository. So I think it's a very important regime, and it's being a bit overlooked. But I think it's an important step to promote these DeFi and blockchain projects in Europe. So many thanks and congratulations for the amazing conference of a very interesting topic. Many thanks. Thank you, Joao. Si les parece, podemos abrir un turno de preguntas para comentar. Tenemos unos 10 minutos todavía para comentar. Creo que se han planteado muchas cuestiones, se han planteado muchas ideas. Hemos elucubrado en general, creo que hemos asentado, ¿no?, un poco la preocupación por los reguladores, las distintas visiones que hay, un poquito hacia dónde va todo esto y posibles soluciones para salvaguardar el sistema financiero tradicional, ¿no? Es decir, a lo mejor utilizando CBDCs con servicios que sirvan, ¿no?, a los clientes usuarios y no ninguneándolos, ¿no? Como se está haciendo. Si hay preguntas, tenemos aquí un micrófono por si alguien quiere comentar, hacer comentarios o participar o hacer preguntas específicas a alguien, algún asistente de la mesa. Buenas preguntas. Puede ser, al igual que decía Alfredo, que las afirmaciones del conferenciante pueden ser equivocadas en materias tan difíciles como la que nos ocupa, pues las preguntas también pueden ser equivocadas. Y mi pregunta es una propuesta, es si esta propuesta puede ser válida. No sé si técnicamente, porque depende de cómo se configure una blockchain, pues permisionada, no permisionada, centralizada, no centralizada, pues no sé si a su vez, ya no hablo de una blockchain, sino de pues, el entorno DeFi, si se puede en él, cuando hablaba Alfredo de que si Reino Unido dice que no se puede realizar tal tipo de transacciones en su territorio, pues los usuarios de servicios financieros en el Reino Unido dicen, pues no hay plataformas que no estén domiciliadas, que no residan aquí. Pues no sé si, al igual que hemos visto algo que en el pasado nos parecía inimaginable, y es que para una mera multa de tráfico puedan embarcarnos una cuenta corriente, cuántas veces decías esto no se puede hacer, yo me resistiré, y ahora pueden entrar en nuestras cuentas corrientes, pues no sé si se puede de algún modo, pues, y aquí es donde quizá mi pregunta es errónea, no ya la concepción jurídico-económica, sino la concepción técnica de mi propuesta, si se puede de algún modo, pues por IPs, por lo que sea, pues decir, como autoridad financiera británica, pues perseguiré a quien, al nacional mío, que haga uso de estos servicios, sorteando mi prohibición, yéndose a prestadores de estos servicios que no estén domiciliados o que no residan dentro del territorio del Reino Unido. A mí me parecería muy curioso, me parecería curiosísimo, ¿no?, que sancionaras a aquellos a los que pretendes proteger, ¿no? Es decir, vosotros no prohíbo dar servicios a estos ciudadanos que no son inversores cualificados y si lo hacen fuera de aquí les sanciono. Podríamos sancionar a las plataformas, otra cosa es si tengo competencia para sancionarlas. ¿Cómo será la cosa con este tema del peer-to-peer? Que China, por ejemplo, que tiene una prohibición establecida contra todo lo cripto, ha sacado a toda la minería de China que se han alojado en Texas, que le están recibiendo con los brazos abiertos. Incluso el mundo occidental está dando las gracias porque China estaba alcanzando ya la mitad de la minería de Bitcoin y eso generaba un problema brutal porque se podría acabar con la seguridad de Bitcoin, que es, en cuanto tengas el 51% de la minería puedes manipularlo todo. Es el gran problema de Bitcoin, el problema del 51%, podrías retrotraer la cadena, modificarla. Entonces, China ha sacado toda la minería, ha prohibido a las entidades de crédito que le presten servicio de criptoactivos, ha prohibido a las exchanges que les presten servicio de criptoactivos a los ciudadanos, pero no ha prohibido las relaciones peer-to-peer. O, por ejemplo, en las recomendaciones del GAFI actuales, deja fuera de su encomienda las relaciones peer-to-peer. Lo cual, ahí tenemos que ser conscientes que en el ámbito de lo cripto hay operativa que no podemos dominar si no tenemos la ayuda de los prestadores de servicios. Y pongo otro ejemplo nacional. Aquí en España, si tú tienes
criptoactivos en un exchange español, el exchange español comunica esto a la agencia tributaria. ¿Cuáles son tus saldos y tus movimientos de cada sujeto? Si tú tienes criptoactivos en un exchange fuera de España, eres tú el que tienes que comunicar los datos. Tanto yo he adquirido una wallet que está adquirida en Binance en el Reino Unido, pues ahí lo avisas. Lo avisas aquí, que lo tienes allí, pero no tienes que decir nada de las relaciones de las wallet peer-to-peer que tú tienes, las llamadas cool wallet, que las tienes fuera de una exchange, porque la agencia tributaria dice, ¿para qué vamos a hacer esto? La agencia tributaria confía que la gente que tiene su criptoactivo en la cool wallet y lo vende, vaya al año siguiente a hacer la declaración del incremento de patrimonio. Entonces, no es tan fácil y se generan incentivos perversos legislativos contra la existencia de los prestadores de servicios, que son el gran aliado. Tenemos que concienciar a la gente de que necesitamos a los prestadores de servicios. Nos tienen que ayudar a obtener información, a controlar la actividad delictiva, etc. Pero es una de las bondades y uno de los riesgos de los criptoactivos, particularmente todas las criptomonedas, prácticamente es algo que haya un emisor central. Por ejemplo, las stablecoins son de emisor centralizado, normalmente, pero DAI es descentralizada. Con lo cual, DAI es que no tenemos a nadie que nos pueda dar información de lo que hay en DAI. O sea, lo que nos lo pudieran dar las propias plataformas. Pero las plataformas están en DAO. Con lo cual, lo que tiene que hacer el legislador, por supuesto, con una colaboración internacional, como ha hecho José, necesitamos una colaboración internacional que ha pedido hasta Estados Unidos, que es el país más independiente y autónomo de todo el mundo, que dice hacer lo que yo os digo. Nos está pidiendo colaboración internacional para controlar este campo. Necesitamos que los prestadores de servicios se vuelquen, porque si no, se está creando un sistema paralelo. Hay estados que ya han perdido su soberanía monetaria. Argentina tiene ya muchos problemas. Es uno de los países con mayor número de usuarios en criptomonedas. Pero es que tienes una inflación del 40%. Es que con esa inflación, ¿qué quieres que haga la gente? Que espera que hagas corralitos. ¿Y qué le pasa al gobierno argentino? Que no puede hacer corralitos con los criptos. No puede devaluarte tu moneda ni puede hacer corralitos. Entonces la gente se aloja en las criptomonedas. Hay una operación que se ha hecho desde Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Y ha sido incapaz el gobierno de Maduro de controlarla. Han pagado y han ayudado, subvencionado ayuda sanitaria durante la pandemia con criptoactivos que se han abonado a personal sanitario desde los Estados Unidos, saltándose todos los controles del gobierno venezolano. Yo si me permites, porque estoy disfrutando, escuchando a Alfredo, realmente, Alfredo, tienes toda la razón. Es decir, el dinero privado existe, y es que el dinero de Bitcoin es dinero privado. Entonces, al hilo de lo que has comentado de China, o sea, hay algunos comentaristas que en el 2017 señalaron que ese arreglo tan rápido entre Corea del Norte y Corea del Sur por mediación de los chinos fue provocado porque descubrieron haciendo minería de datos a Corea del Norte a lo bestia. Y China tuvo que decir stop. Es decir, estoy muy de acuerdo con la visión. O sea, el camino no es prohibir, porque es que no se puede prohibir. O sea, hay cosas que no se pueden prohibir. Tú, aparte, bueno, lo has comentado, los grandes aliados son los proveedores de servicios financieros. Aquí hay un mercado que es un mercado nuevo, es un mercado de criptomonedas. Y el regulador no va a poderlo prohibir, podrá perseguir los delitos, podrá, decir, aparte que ha dicho también otra cosa Joao que a mí me gustaría señalar, que tiene muchas cosas muy buenas también. Es decir, estamos viendo el mundo de las criptomonedas, nada más que pensamos en aquellos que quieren hacer fines ilícitos, pero Alfredo ha señalado una cosa, la inflación, el refugio de la inflación, el papel del banco, es decir, del patrón euro-dólar de Bretton Woods, todo eso se ha acabado, ese paradigma se ha acabado. Ese papel por el cual la Reserva Federal Americana ejercía de policía mundial, que creaba una inflación que ellos controlaban, que era una especie de vasallaje, de señorío político que teníamos los demás estados que aceptar, porque sí, porque cuidaba de... Es que eso se ha acabado. Y ahora mismo, efectivamente, una criptomoneda aliada a una gran, no sé cómo llamarlo, Facebook o Amazon, puede tumbar gobiernos.
puede tumbar gobiernos. ¿Por qué los argentinos invierten en criptomonedas? Pues porque su Banco Central no le da garantía ninguna. Pero es que eso que le pasa a Argentina, que es un estado fallido en muchas cosas, le puede pasar a más de la mitad de los estados mundiales, incluso a los europeos. Si no estoy equivocado, creo que es Letonia, ¿no?, quien ha implantado la criptomoneda de una manera... eso no lo sé seguro, pero creo que no es Lituania quizá, quien ha implantado como una moneda corriente, ¿no? El único país que tiene establecido Bitcoin como moneda de curso legal es El Salvador. El Salvador. El Salvador, sí, desde el 7 de septiembre. No, aquí en Europa no. Que yo sepa, bueno, no sé que yo sepa. Puede ser, no estoy seguro. En fin, el camino no es prohibir, es otro. Hay que buscarlo, pero es otro. Joao, you want to add something? Just to share a quick thought that can be provocative, that is, Binance was mentioned, and saying that the growth of Binance it can be also very problematic. It can solve some things like the enforcement. It will be easier to implement MiCA. The innovation is being centralized against the principles of blockchain, but it's being centralized in Binance. It's gaining a size that is worried, and it can be like the Google or Facebook of this crypto assets market. So it's going to be challenging in that approach. We are seeing FCA and SEC having problems with dealing with this. With this kind of new entities and asking for more power to intervene. So that's my comment. Thank you. Thank you. Tenemos una pregunta más. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy disfrutando escuchándoos, pero yo quisiera haceros una pequeña reflexión y que a veces se nos olvida un poco que estamos hablando de tecnología, ¿no? Que esto es lo que realmente ha dado el salto, ¿no? En todo. Hace muchísimo tiempo yo escribí una monografía en el 2003 sobre el dinero electrónico y la verdad es que el dinero electrónico se quedó paralizado porque faltaba esta tecnología, ¿no? Era centralizado y faltaba una tecnología descentralizada. La base de todo sistema financiero, ¿no?, es su infraestructura tecnológica, es decir, no podemos hablar de una bolsa de valores, etcétera, si no tuviéramos todo ese trascienda, igual que en un sistema de pagos multilateral, ¿no?, de compensación, mitigación, etcétera. La infraestructura es importantísima, tecnológica. Y no debemos de olvidar que esto se asienta sobre criptografía. Y la criptografía es legal, es decir, el anonimato tal y como está confeccionado, ¿no?, con la clave simétrica, lo tenemos en EIDAS. Desde el año 2016 tenemos un reglamento que permite el sistema de identificación con firma electrónica, etc. Blockchain no es ni más ni menos que una cadena de firmas electrónicas y de sellos de tiempo. Con esto quiero decir que esta arquitectura se puede reconducir a un sistema legal. Es decir, que EIDAS 2 nos va a dar la oportunidad de que tengamos este gran sistema descentralizado, anónimo, porque las transacciones tienen que estar protegidas por criptografía, pero con un sistema de EIDAS, de identificación, que de EIDAS lo vamos a pasar a empresas, ¿no? No solo personas físicas en EIDAS 1, sino en EIDAS 2, es que no vamos a necesitar el KIC. Es decir, el onboarding administrativo nos va a hacer pagarnos nuestra identidad electrónica, nuestra identidad digital, nos va a servir también como onboarding financiero. Entonces, quiero decir con esto que MiCA no puede entenderse fuera de un contexto europeo en el que yo creo que vamos a un estándar dorado, el gold estándar. Es decir, vamos a tener un mercado único digital en el que vamos a tener efectivamente libertad de movimiento de activos. Y no pensemos en una plataforma, en algo centralizado, pensemos en un mercado. Se nos abre una posibilidad inmensa, es decir, con un wallet vamos a tener la posibilidad de identificarnos y poder hacer transacciones ilícitas. Yo, por favor, quiero que se reconduzca, es decir, esta tecnología es muy potente y como potencia que tiene con la infraestructura financiera nos puede dar pie a algo que está por descubrir, pero todo dentro de la realidad. Vamos a ver. Es decir, yo creo que muchas de las personas que se acercan al mundo cripto les encantaría hacerlo de una forma legal, con no despertar sospechas, porque al fin y al cabo es un activo más, ¿no? Es decir, y de la misma manera que tenemos títulos al portador, podemos tener activos anónimos. Es decir, es que al final el mundo mercantil siempre se ha movido
en estos parámetros. Y yo, por supuesto, esto es un sistema capitalista de mercado y, por supuesto, esto soy contraria a las condiciones, ¿no? Yo lo que quiero es que se le dé medios a los inversores, a las empresas, para que puedan hacerlo de una forma legal, identificada, cuando se tenga que identificar. Yo no voy por la calle con el DNI en la frente, es decir, habrá de diferentes niveles de anonimato o de identificación, ¿no?, con las transacciones. Por eso vamos a conseguir con ellas dos. Entonces, insisto, vamos a tener una tercera revisión de la directiva de medios de pago. Es decir, una PSD2 no, tener una PSD3, porque, entre otras cosas, va a desaparecer el concepto de orden de pago. Yo soy peer-to-peer, es decir, yo no necesito una cuenta bancaria, ni necesito darle la orden a nadie. Yo, con mi PIR, le haré la transferencia, punto. Es que no necesitamos nada más. Necesitamos, pues, esa infraestructura, que sea una infraestructura resiliente. Para eso tenemos DORA, tenemos la residencia operativa. Es decir, yo creo que realmente a MiCA se le podrán criticar cosas, pero tenemos que ver el paquete de finanzas unido con el siguiente paquete de blanqueo, que vamos a tener una sexta AML. Es decir, no seamos tan derrotistas, ¿no? Yo creo que la suma de todos esos paquetes, que en 2024 van a entrar todos conjuntamente, vamos a tener la identidad digital, vamos a tener el mercado activo, vamos a tener todo esto. Yo creo que tenemos que tener una confianza en Europa, ¿no?, en lo que vamos a tener. Por supuesto, defectos muchísimos. Se han dejado fuera los tokens no fungibles. Bueno, a ver, estamos hablando todo el momento de security, utility, etc. Fijaros que estamos hablando de fungibilidad, instrumentos financieros. Vamos a pasar a los NFT, que son no fungibles. Y aquí hay una cantidad de activos que están funcionando como depósitos regulares, mercantiles de toda la vida, sosteniendo finanzas descentralizadas. El play to earn, que estamos viendo ahora con los videojuegos, los metaversos, todo eso es una realidad que nos va a desbordar. Entonces, para mí, yo creo que lo fundamental, no sé qué opináis, es si efectivamente, cuando hablamos de cartas de derechos fundamentales, porque vamos a empezar a construir desde el principio ese nuevo espacio digital, ese nuevo mercado digital, no se debería incluir, ¿no?, algo tan básico como el derecho a la propiedad o la herencia de los activos digitales. Es decir, vamos a pensar en esas cosas tan básicas, ¿no?, porque en definitiva somos un sistema capitalista. Tenemos que reconocer la libertad de empresa, la propiedad privada, el derecho a la herencia de los activos digitales. ¿Por qué no? Está muy bien que en las cartas de derechos fundamentales digitales tengamos la privacidad, que fijaros, va muy unido el tema de la criptografía. Hay un secreto en las comunicaciones, por tanto, de la misma manera que en el mundo físico no me pueden abrir mi correo postal o necesito una orden judicial para intervenir las comunicaciones, la criptografía es esto mismo. Entonces, tenemos que regular eso, podremos establecer canales para que podamos reidentificar las transacciones económicas. Yo creo que todo eso se va a resolver, unido sobre todo, por supuesto, el problema global de GAP con las recomendaciones de GAP de octubre. Yo creo que deberíamos ser, entre comillas, optimistas, ¿no?, con este sistema y afrontarlo con entusiasmo. Pero, por supuesto, y sobre todo, formación. Como muy bien habéis apuntado, yo creo que esto es fundamental. Este mensaje se tiene que trasladar, trasladar un mensaje de tranquilidad ante el desafío digital, lo que viene nuevo, pero por supuesto, la profesión de los abogados no vamos a desaparecer, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el tema del NFT es una forma de reconocer el derecho de propiedad de los activos, porque son únicos, y por ejemplo, un poco ya con esto a cabo, ahora mismo hay un gran pleito en Estados Unidos con el tema de Pulp Fiction, con Tarantino y Miramax, es decir, los derechos de distribución del guión, de unas escenas inéditas en NFTs, y ahora mismo hay una gran discusión sobre esto. Es decir, ¿vamos a replantear la profesión? Sí, seguro. Pero el derecho de propiedad va a seguir existiendo, el derecho de distribución, todo. Pero de una forma diferente. Muchísimas gracias, Carmen, por tu aporte. Podríamos seguir mucho tiempo y todos tenemos muchas ganas de seguir, pero por desgracia nos aprieta el programa y tenemos una intervención muy interesante. Quería convocaros para otra futura reunión porque el Observatorio sigue haciendo muchos eventos y creo que tenemos mucho sobre lo que pensar, sobre lo que discutir. Quería aprovechar para agradecerles a todos nuestra participación y pues creo que se merecen un aplauso nuestros invitados de hoy.